Una de las cosas más difíciles que una persona puede experimentar es dar cada gramo de sí misma. Sangre, sudor, lágrimas, horas y horas de práctica, de dedicación para perfeccionarse y mejorar. Irse a dormir sabiendo que al día siguiente tendrá que levantarse y seguir luchando con la misma intensidad. No importa cómo te sientas, lo que verdaderamente cuenta es que te levantas y trabajas. Tu esfuerzo, tu sacrificio, todo ese dolor que estás experimentando ahora será recompensado algún día, y esa recompensa no viene por el azar o por la suerte, viene porque te niegas a rendirte, porque estás dispuesto a dar más cuando otros se arrestan. ¿Pero sabes por qué la mayoría de la gente nunca llega a la cima? Porque son débiles, porque la mayoría se enfoca en el resultado, no en el proceso. Quieren todo rápido, sin esfuerzo. Creen que trabajando unos pocos meses ya lo habrán logrado todo, pero no es así. La vida no funciona así. Algo que tal vez no quieras escuchar, pero necesitas saber, es que tendrás que trabajar años y años sin recibir cumplidos, sin motivación externa, sin ver resultados inmediatos. Tendrás que seguir adelante cuando no haya nadie aplaudiéndote, cuando el cansancio te pese en los hombros y la duda intente filtrarse en tu mente. Tienes que tomar ese dolor y convertirlo en tu fuerza, porque todos experimentamos dolor, pero no todos lo usamos como combustible para llegar más lejos. El dolor que sientes, las dificultades que enfrentas, todo eso tiene un propósito. Ese propósito es llevarte a la grandeza. Debes dejar de esconderte de tu propio sufrimiento y empezar a usarlo para impulsarte hacia tus sueños. Piensa en los héroes y villanos de las historias que conoces. Ambos han pasado por situaciones difíciles. Ambos han sentido el mismo dolor. La diferencia está en cómo lo manejan. El villano se deja consumir por su dolor. Decide que si el mundo lo ha herido, él también herirá al mundo. Pero el héroe usa ese dolor como una herramienta para proteger a otros, para levantarse una y otra vez. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Vas a permitir que te consuma o lo vas a usar como la chispa que enciende el fuego dentro de ti? Si estás respirando ahora, si tienes un solo aliento en tu cuerpo, eso significa que tienes una obligación: luchar. Estás aquí, vivo, y mientras tengas vida, debes seguir adelante, debes ser mejor cada día. El mundo puede ser cruel, puede ser frío, pero eso no importa, porque estás aquí para enfrentarlo, estás aquí para desafiarlo. Y cuando todo parece perdido, cuando sientes que ya no puedes más, es en ese momento donde te forjas, es en ese momento donde decides si vas a ser uno más o vas a ser grande. Habrá días oscuros, días en los que no tengas ganas de levantarte de la cama, días en los que tu mente te diga que te rindas. Y en esos días tendrás una elección: seguir adelante o rendirte. Es fácil rendirse, es fácil dejarse llevar por la desesperación. Pero tú no estás hecho para lo fácil, estás hecho para superar lo imposible. Puedes estar atravesando el peor momento de tu vida, puedes sentir que el mundo se desmorona a tu alrededor, pero quiero que sepas que esa oscuridad, ese dolor que ahora mismo te parece insoportable, es lo que te está moldeando para algo mucho más grande. Creces en tus peores momentos, no en los mejores. Y si logras mantenerte de pie durante la tormenta, te volverás invencible cuando la tormenta termine. Caerás, como todos caemos, pero caer no es el fin. Caer es una oportunidad. La única diferencia entre los que triunfan y los que no es que los triunfadores deciden levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caigan. No se trata de cuántas veces te caes, se trata de cuántas veces te levantas. Tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo si quieres llegar a donde otros nunca han llegado. Tienes que estar dispuesto a ponerte a prueba, a salir de tu zona de confort y desafiarte cada día. ¿Por qué? Porque si no lo haces, nunca sabrás de lo que eres realmente capaz. La comodidad
es el enemigo del progreso. Si quieres ser alguien grande, si quieres ser alguien de impacto, debes amar el proceso, no solo el resultado. Mucha gente quiere el éxito. Todos quieren el premio. Pero pocos están dispuestos a amar el camino. El verdadero campeón no se centra solo en el trofeo. El verdadero campeón ama el entrenamiento, ama el sacrificio, ama las horas de práctica cuando nadie está mirando. Porque sabe que está ahí, en esos momentos, donde se construye el verdadero carácter, donde se forja la verdadera grandeza. Si quieres ser parte de ese 1% que alcanza el éxito, tienes que empezar a pensar y actuar diferente al 99% de las personas que te rodean. La gente promedio busca ataques, busca la gratificación instantánea, pero tú no puedes ser como ellos. Tú tienes que quererlo más, tienes que desearlo tanto que estés dispuesto a sacrificar todo lo demás para conseguirlo. Y aquí está la verdad. Nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacer el trabajo por ti. Esta es tu vida, tus sueños. Si no los persigues, nadie más lo hará. Si sigues esperando a que alguien te dé el empujón, seguirás esperando toda tu vida. Tú eres el héroe de tu propia historia. Tú decides si esta historia tiene un final victorioso o si será una historia más de fracaso y arrepentimiento. No te enfoques en el fracaso. El fracaso no es el final, es solo un paso más en el camino hacia el éxito. Michael Jordan dijo una vez: «He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso he tenido éxito». El fracaso no define tu destino. Lo que define tu destino es lo que haces después de fallar. ¿Te levantas y sigues adelante o te quedan en el suelo? La vida no te va a regalar nada. Todo lo que valga la pena será difícil de conseguir. Tendrás que sudar, tendrás que llorar, tendrás que sacrificar cosas que otros no están dispuestos a sacrificar. Pero si lo haces, si te mantienes firme, al final verás los frutos de tu esfuerzo. Verás que todo ese sacrificio valió la pena. Cada día que despiertes, recuerda esto. No estás compitiendo contra nadie más que contra ti mismo. No importa lo que otros hagan o digan. Lo único que importa es lo que tú estás dispuesto a hacer. No te distraigas con las opiniones de los demás. La opinión de alguien más no paga tus cuentas, no te lleva a tus sueños. Así que, enfócate en lo que importa, en tu camino, en tu progreso. La vida es un viaje, no una carrera. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para avanzar un paso más hacia tus sueños. Y si hoy das ese paso, mañana estarás un paso más cerca. Así que, hoy, toma la decisión de no rendirte. Toma la decisión de levantarte cada vez que caigas. Toma la decisión de seguir adelante cuando todo parece perdido. Porque al final, el éxito no es para los más rápidos ni los más fuertes. El éxito es para aquellos que tienen el coraje de continuar cuando todos los demás se rinden. Tu vida es tuya. Tú decides qué haces con ella. Pero te aseguro una cosa. Si te comprometes con tus sueños, si estás dispuesto a dar todo lo que tienes por ellos, el éxito será tuyo. Así que levántate, respira profundo y da ese paso. Porque lo mejor de tu vida está por venir. Y antes de irte, recuerda suscribirte a este canal, donde encontrarás más motivación, inspiración y herramientas para seguir persiguiendo tus sueños. Haz clic en el siguiente video para continuar alimentando tu mente con lo que necesitas para triunfar. Nos vemos en el siguiente nivel.